Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces. El tercer tema de esta cuarta unidad corresponde al estudio de la histología del aparato genital femenino. El aparato genital femenino está constituido por los ovarios, que son glándulas mixtas donde se originan los óvulos y las hormonas sexuales, y de una serie de órganos extendidos desde el ovario al exterior. Estos órganos son las trompas de falopio u oviductos, a través de las cuales se conducen los óvulos desde el ovario a la cavidad del útero. El útero o matriz, en cuya mucosa se implanta y se desarrolla el óvulo fecundado, que una vez que alcanza su completa madurez, es expulsado al exterior mediante la contracción de su capa muscular. La vagina es un conducto músculo-membranoso que une el útero con el exterior. Recibe al pene y al líquido seminal durante el coito y da paso al feto y sus anexos en el momento del parto. La vagina termina en su extremo inferior en una serie de estructuras que generalmente se conocen como genitales externos y cuyo conjunto constituye lo que uno denomina vulva. Entre ambos, entre la vulva y la vagina, se coloca el himen. A estos órganos genitales internos se le anexan glándulas que se desarrollan, unas alrededor del meato uretral y se denominan glándulas de Skene, y otras en la vulva y reciben el nombre de glándulas de Bartolino. En nuestra clase de hoy vamos a conversar de la histología de los ovarios. Los ovarios son gónadas femeninas, son los órganos del aparato genital encargados de producir el gameto femenino, que es el óvulo, y las hormonas esteroideas, que son estrógenos y progestágenos. Por lo tanto, se considera una glándula mixta. Cada ovario tiene una forma irregularmente ovoidea, aplanada, mide entre 3 y 5 centímetros de largo, 2 de ancho y 1,5 de espesor. Su peso aproximado es entre 5 a 10 gramos. Son de color blanco rosado y tienen una superficie lisa, brillante, antes de la pubertad, pero durante la vida fértil su superficie se ve recorrida por numerosos surcos que representan cicatrices que dejan las ovulaciones consecutivas. En la mujer posmenopáusica, los ovarios disminuyen de tamaño y se hacen fibróticos. Si observamos a simple vista un corte sagital de un ovario que pase por los bordes, se van a reconocer dos zonas. Una zona central que se va a ver de color rojo y de aspecto esponjoso y se denomina zona medular o médula del ovario, y una zona superficial más amplia, de color pálido y con numerosas formaciones quísticas de formas y tamaños variables, y es lo que conocemos como la zona cortical o corteza del ovario. El límite entre estas dos zonas no es nítido, no es precisa dónde comienza y dónde termina la corteza y la medular del ovario. La medular, cuando se observa en preparados histológicos a pequeños aumentos, se comprueba que el color rojo y el aspecto esponjoso que le veíamos macroscópicamente se debe a la presencia de múltiples vasos sanguíneos. En especial, estos vasos sanguíneos son venas de mediano y pequeño calibre que se encuentran en un estroma conjuntivo laxo y que siempre se van a ver llenas de mucha sangre. En relación a la corteza, la vamos a encontrar entonces rodeando por completo a la medular y está constituida de lo más superficial a lo profundo por una capa de un epitelio que se dispone en un solo estrato, o sea, un epitelio simple que pueden ser cilíndricas o cúbicas, y se denomina epitelio superficial del ovario, epitelio germinativo o simplemente el epitelio del ovario. Justo por debajo de este epitelio superficial el tejido conjuntivo es más fibroso y forma una cápsula muy delgada que se denomina túnica albuginea o falsa albuginea del ovario. Subyacente a la misma vamos a encontrar un estroma muy celular. En el humano es densamente fuso celular y entre ellos vamos a encontrar eh, folículos ováricos en diferentes estadios de maduración, y esto corresponde a lo que veíamos macroscópicamente como formaciones quísticas. Diseminados en el interior del estroma cortical se encuentra un gran número de folículos ováricos.
fíjense, al momento del nacimiento aproximadamente son 2 millones de folículos entre los dos ovarios, pero al llegar la pubertad se calculan entre 300 a 400 mil. A medida que progresa la vida sexual activa, los folículos primordiales van disminuyendo cada vez más, llegando a faltar casi por completo después de la menopausia. Y esto se debe, primero, a que no se forman nuevos folículos después del nacimiento. Segundo, porque al llegar a la pubertad, bajo la influencia de las hormonas hipofisarias, los folículos inician un proceso de maduración que culmina con la expulsión de un ovocito secundario apto para ser fecundado. Y finalmente, durante este periodo, muchos folículos sufren procesos de atresia o degeneración. Entonces, llegado el momento de la pubertad, estos folículos primordiales, bajo el estímulo hormonal del eje hipotálamo, hipófisis ovario, maduran un gameto, liberando todos los meses un ovocito secundario. Este proceso se conoce como foliculogénesis. La foliculogénesis es un proceso continuo que ocurre a través de la vida reproductiva de la mujer, según el cual una cohorte de folículos primordiales entra en un proceso de maduración cada ciclo menstrual. Esta clase la vamos a dedicar a estudiar cuáles son los cambios que se suceden durante la foliculogénesis, teniendo como claro que la finalidad de la misma es liberar un ovocito secundario apto para ser fecundado. Entonces, ¿qué tipo de folículos podemos ver en el ovario? Van a variar según el estado de desarrollo que él presente. Entonces vamos a tener los folículos primordiales, que son con los que nacemos, folículos en crecimiento, que van a estar subdivididos en dos tipos, primarios y secundarios, y los folículos maduros o de Graaff, que son aquellos en los cuales libera el ovocito secundario. Fíjate, en cada ciclo sexual, el proceso de maduración es iniciado al mismo tiempo por un grupo de folículos primordiales. A este conjunto se le denomina cohorte. El tamaño de la cohorte va a variar de la especie y de la edad de la persona. En principio, se consideran tres aspectos generales. El crecimiento al comienzo se considera que es independiente de las hormonas, hasta que ese folículo primordial alcanza los 2 milímetros. En segundo lugar, solo los folículos que alcancen esos 2 milímetros para el primer día del ciclo, que es cuando hay concentración de FSH máxima, pueden ser estimulados para el crecimiento posterior. Y en condiciones habituales, solamente uno, aquel que tenga mayor cantidad de receptores para la folícula estimulante, logra madurar. Los demás degeneran por atresia folicular. Vamos a ver desde este momento que el ciclo menstrual o sexual en la mujer que tiene un tiempo promedio de 28 días está dividido en dos fases por la ovulación. Nosotros vamos a estudiar en este momento cuáles son los pasos que ocurren en la primera fase del ciclo menstrual para que el folículo primordial se convierta en un folículo maduro y libere un ovocito secundario. Y luego estudiaremos qué pasa con la pared de ese folículo en esa segunda fase cuando ya el ovocito está dentro de la cavidad uterina, qué pasa en el ovario en esa segunda fase. Entonces comenzaremos por dar las características del folículo primordial. Histológicamente, el folículo primordial se caracteriza por tener de afuera hacia adentro una membrana basal, una capa de células aplanadas que reciben el nombre de células foliculares y el ovocito primario. Ese ovocito primario es un ovocito que está detenido en la profase de la primera división meiótica. El ovocito se caracteriza por ser una célula grande, con un núcleo redondo, excéntrico, de cromatina laxa, con núcleo prominente, que puede mostrar en la microscopía de luz con hematoxilinosina una zona al lado del núcleo más o menos triangular o en forma de media luna, que se tiñe eosinófila y que recibe el nombre de cuerpo de Balbiani. Cuando uno le hace ultraestructura, se encuentra que está constituido por un centrosoma rodeado de mitocondrias, complejos de Golgi, retículos endoplasmáticos y lisosoma. Además, en el interior del ovocito se ven unos gránulos que reciben el nombre de gránulos corticales. Estos se ubican
debajo de la membrana plasmática del ovocito y, como estudiaremos posteriormente, son muy importantes en el proceso de la fecundación, ya que ellos, al ser liberados, generan cambios que evitan la poliespermia. Este preparado histológico corresponde al ovario de una mona, está con coloración de paz, y aquí podemos ver entonces el epitelio superficial del ovario, la albugina del ovario y en la cortical este estroma muy fusiforme con estas estructuras redondeadas que corresponden al núcleo y el citoplasma de un ovocito, y en la periferia podemos ver, aquí se ve claramente una capita de células planas y por fuera una línea color magenta, paz positiva, que corresponde a la membrana basal. Este es otro preparado con hematoxilina eosina, donde podemos identificar la albugina del ovario y mezclado en el estroma esta gran cantidad de ovocitos, núcleo con nucleolo, citoplasma abundante, rodeados de células aplanadas. Aquí se ve muy bien. Estas estructuras corresponden a los folículos primordiales. Bueno, los folículos primordiales, bajo la acción de hormonas, van a entrar en un proceso de maduración. Este proceso va a pasar de folículos primordiales a folículos primarios. ¿Cuál es el primer cambio que hace que los folículos primordiales pasen a folículos primarios? Bueno, el primer cambio que se puede notar es que las células foliculares dejan de ser planas para hacerse cilíndricas. Por eso se le llama folículo primario hipertrófico, porque la célula se agranda. Y esta capa de células cilíndricas se mantiene en un solo estrato, por eso también se llama unilaminar. En esta etapa, el ovocito comienza a crecer y además comienza a elaborar una sustancia rica en glucosaminoglicanos y glicoproteínas. Tanto el ovocito como estas células foliculares. Entre los dos la elaboran. Esta sustancia es paz positiva, se ve eosinófila con hematoxilina eosina y se coloca entre las células foliculares cilíndricas, la capa de células foliculares cilíndricas y el ovocito. Esta zona se denomina zona pelúcida. Como les dije, elaborada tanto por las células foliculares como por el ovocito, y con la microscopía electrónica se ha encontrado que hay prolongaciones tanto del ovocito como de las células foliculares en el interior de esta zona pelúcida y se encuentran uniones intracelulares tipo nexos entre ellas. Una vez constituido el folículo primario unilaminar o hipertrófico, las células foliculares comienzan a multiplicarse rápidamente, de manera de que de un solo estrato comienza a constituirse una capa de muchas capas, de muchos estratos, que va a recibir el nombre de membrana granulosa o simplemente granulosa. Entre ellas se van a desarrollar muchas uniones tipo nexos. En etapas avanzadas de esta proliferación de las células foliculares, constituyendo la capa granulosa, se van a observar unas zonas eosinófilas rodeadas por una capa de células foliculares o células de la granulosa. Estas estructuras reciben el nombre de cuerpos de Kollechner. Estos cuerpos de Kollechner son característico de la granulosa en proliferación. El contenido de los cuerpos de Kollechner es ácido hialurónico y proteoglicanos, y si uno hace una coloración de paz, son paz positivo. A medida que esta capa prolifera, las células que se encuentran por fuera de la membrana basal comienzan a reorganizarse y a proliferar para constituir la capa tecal. La teca se va a dividir en dos estratos, teca interna y teca externa, progresivamente a partir de este folículo primario multilaminar cuando pase a su segundo estadio. Entonces, vemos que de folículo primordial, cuando comienza el proceso de maduración, tenemos que la membrana basal se mantiene. Con relación a las células foliculares, primero se hacen cilíndricas y luego hacen
se hipertrofian, primero se hipertrofian porque se hacen cilíndricas y luego se hiperplasian y forman una capa de múltiples capas que se denomina granulosa, con la característica de recordar que cuando ellas están en ese proceso de mucha división, se constituyen los cuerpos de Cole-Exner. Con relación al ovocito, el ovocito aumenta de tamaño, llega a medir hasta 125 micras para el final del estadio de primario multilaminar, sintetiza junto con las células de la folicular la zona pelúcida y recordar el contenido de los gránulos corticales que son importantes, como ya les mencioné, en el proceso de la fecundación. Aquí tenemos preparados histológicos para identificar el ovocito y su capa de células foliculares cilíndricas, por lo tanto es un folículo primario unilaminar o hipertrófico. Aquí lo volvemos a ver, estroma y la capa de células cilíndricas. Esto corresponde a un preparado donde del lado derecho es el preparado de ovario de mona con coloración de paz, y aquí podemos identificar el ovocito, no se ve el núcleo, pero sí su citoplasma, por fuera la zona pelúcida, paz positiva, la capa granulosa y por fuera esta capa delgada, paz positiva, que corresponde a la membrana basal, y el estroma organizándose para formar la teca. Y aquí lo podemos ver, donde corresponde el citoplasma del ovocito, la capa granulosa proliferando y por fuera diferenciándose, aquí se ve mejor el estroma para constituir la teca. Aquí vemos otro preparado histológico, podemos identificar la parte más superficial de la cortical que vemos claramente que es la albuginia del ovario. Vemos subyacente a la albuginia, como sabemos, múltiples folículos primordiales. Aquí vemos un folículo primario unilaminar y aquí vemos un folículo primario multilaminar o avanzado. Nuevamente en la coloración de paz para que veamos claramente la zona pelúcida, paz positiva, la presencia de la membrana basal por fuera de la granulosa. Aquí vemos un folículo primordial y un folículo primario unilaminar. Bueno, cuando el estrato granuloso alcanza un espesor de más o menos 12 capas celulares, entre las células de la granulosa comienzan a aparecer cavidades con un contenido líquido. Este líquido contiene mucho ácido hialurónico y se llama líquido folicular. Continúa acumulándose entre las células de la granulosa y estas cavidades comienzan a confluir hasta constituir una gran cavidad única en forma de semiluna que se denomina antro. Este folículo ahora se designa como folículo secundario o antral. El ovocito crece, alcanza hasta 200 micras y ya no crece más. La inhibición del crecimiento se logra por la presencia de un pequeño péptido denominado inhibidor de la maduración oocítica, que es secretado por las células de la granulosa hacia el líquido antral. Con relación a la granulosa, entonces se forma el antro, y con relación al estroma continúa la diferenciación para formar las dos capas de la teca, que son la teca interna y la teca externa. Aquí vemos una microfotografía donde podemos evidenciar la albuginia del ovario, vemos folículos primordiales, aquí hay un folículo primario multilaminar, aquí hay otro folículo primario multilaminar y vemos aquí un folículo al cual le aparece una gran cavidad. Estamos viendo la capa granulosa y las capas constituyéndose de las capas tecales aquí en la periferia. Veamos este otro folículo secundario, tiene una gran cavidad, la granulosa, y por fuera vemos una primera capita donde hay vasitos sanguíneos, que es la teca interna, y por fuera una capa más fibrosa que formándose todavía, que correspondería a la teca externa. Fíjense que la capa granulosa casi toda es más o menos del mismo espesor, excepto en uno de sus extremos donde está engrosada, porque aquí es donde se encuentra el ovocito adherido a esta zona de la granulosa que recibe el nombre de cúmulo o óforo, que es donde estas células envuelven al ovocito constituyéndole su corona radiada. Vamos a ver aquí otro
folículo secundario, le vemos su cavidad, su capa granulosa, el ovocito por uno de sus extremos y la diferenciación de las capas tecales. Otra forma de presentación del folículo secundario o antral, fíjense que va a haber folículos secundarios o antrales desde el momento que aparece la primera cavidad hasta que se constituye la cavidad por completo. Por lo tanto, podemos ver diferentes formas del folículo porque va a variar el tamaño de la cavidad que le constituye. Aquí vemos entonces la cavidad, la capa granulosa y aquí afuera las dos capas tecales constituyéndose. Aquí hay un folículo primario unilaminar y todos estos son folículos primordiales. Veamos esta con mayor aumento, más completo y vemos la cavidad antral delimitada por la granulosa y en uno de los extremos de esa cavidad se ve protruir el ovocito rodeado de su corona radiada, adherido a la granulosa por este cúmulo de células que se denominan cúmulo óforo. Por fuera de la membrana basal, que no la estamos viendo, pero que sabemos que está ahí, está entonces el estroma diferenciándose a unas células de núcleo redondo, que es una capa vascularizada, que corresponde a lo que denominamos teca interna, y una capita de núcleos fusiforme, fundamentalmente tiene colágeno y músculo liso, que se denomina teca externa. Vamos a ponerle un mayor aumento aquí y vamos a ver entonces las características del cúmulo óforo. Rodeando al ovocito encontramos estas células de la granulosa que constituyen lo que denominamos las células que rodean al ovocito, que es su corona radiada. Vemos entonces la pared del folículo formándose, capa granulosa, núcleos redondos que corresponden a la capa de la teca interna. En este acercamiento podemos ver mejor las capas granulosa, teca interna y teca externa de células de núcleo fusiforme. Esta microfotografía nos muestra los diferentes aspectos que puede tener un folículo secundario, dependiendo del tamaño que tenga la cavidad o antro en su proceso de desarrollo. Aquí vemos entonces corteza, aquí reconocemos la medular por estos vasos sanguíneos con bastante sangre en su interior. La gran cantidad de todos estos folículos que vemos aquí deben ser folículos primordiales. Si le ponemos un acercamiento, entonces vemos un folículo primario multilaminar, un folículo secundario con la cavidad está muy pequeña, otro folículo secundario donde, fíjense la diferenciación de la pared del folículo, como aquí está mejor formada ya con sus tres estratos que aquí con el folículo que es más pequeño. Esta es otra forma de folículo secundario, está la cavidad, el ovocito hacia un lado. Bueno, una vez que este folículo secundario desarrolló su cavidad completa, se desarrollaron las características de la pared, alcanza aproximadamente un tamaño de 10 milímetros. La teca externa y la teca interna están completamente desarrolladas y en uno de los extremos del antro folicular vamos a encontrar el ovocito rodeado de su zona pelúcea, su corona radiada, adherido por el cúmulo óforo a la capa granulosa. Estos son los elementos del folículo ya maduro o de Graf. Es grande, mide 10 milímetros o más. Contiene en su interior el ovocito rodeado de su zona pelúcida y su corona radiada, inicialmente adherido, pero ya cercano al momento de la ovulación, él comienza a separarse de la capa granulosa. Vemos aquí la granulosa y las dos capas tecales bien formadas. En esta microfotografía lo podemos ver mejor. La capa granulosa, la teca interna de núcleos redondos es una capa con vascularización. Esta capa es avascular, la granulosa es avascular, la teca interna es vascular y la teca externa es fundamentalmente músculo liso y colágeno. De manera de que este proceso de maduración que lleva a a un folículo primordial a folículo maduro tiene como finalidad que ese ovocito culmine su primera división meiótica, inicie la segunda división, se detiene en la metafase y sea liberado, rodeado de su zona pelúcida y de su corona radiada, para
viajar a través de la trompa uterina y tener la oportunidad de poder ser fecundado. ¿Cuáles son los eventos que permiten que ocurra la ovulación? Son eventos tanto hormonales como enzimáticos. Con respecto a los eventos fundamentales tenemos que va a haber un aumento de volumen y de la presión del líquido folicular. Va a haber una proteólisis enzimática de la pared folicular porque va por el plasminógeno activado. Aparecerán depósitos de glucosaminoglicanos dirigidos por hormona entre el complejo del ovocito con su cúmulo óforo y la granulosa para separarlo. Y aparentemente hay una contracción de las fibras musculares lisas de la teca externa controlados por prostaglandina que van a ayudar a la liberación del ovocito. Fíjate, una vez que el folículo maduro alcanza la superficie, como lo vemos en esta microfotografía, ocurre un aumento de su diámetro como consecuencia del aumento del volumen y de la presión del líquido folicular. Esto trae como consecuencia que el folículo protruya sobre la superficie del ovario. Esta zona es lo que se conoce con el nombre de estigma. A nivel del estigma, como consecuencia de la proteólisis enzimática que antes te señalé y de isquemia a nivel local, las células del epitelio de superficie y el estroma comienzan a degenerar. Por acción de los depósitos de glucosaminoglicano entre el complejo del ovocito y su cúmulo óforo y la capa granulosa, el ovocito, rodeado de su corona radiada y de su zona pelúcida, es liberado dentro de la cavidad antral y ahí nada libremente. Entonces, probablemente como consecuencia de la contracción del músculo liso perifolicular de la túnica teca externa, ocurre la ruptura de la pared del folículo con la consiguiente liberación del ovocito secundario rodeado de su zona pelúcida y de su corona radiada, el cual inicia su segunda división meiótica y la detiene en la metafase. Entonces en este dibujo esquemático podemos ver los estadios por los cuales pasa el folículo y los cambios que hace el ovocito para madurar y ser liberado. Todo esto ocurre en la primera fase del ciclo menstrual, bajo la acción de la folículo estimulante, y durante este periodo solamente se libera por parte del ovario estrógeno, razón por la cual esta primera fase del ciclo se llama folicular o estrogénica. ¿Qué pasa con el folículo después de la ovulación? Bueno, se liberó el ovocito secundario, es tomado por las trompas uterinas y comienza su tránsito a través de la trompa. Pero ¿qué pasa con este folículo que queda entonces dentro del ovario? Bueno, las capas que teníamos constituyendo la pared del folículo es la cavidad, que quedó ya libre, la capa granulosa, la teca interna y la teca externa. Inmediatamente posterior a la ovulación, el folículo se colapsa, adquiriendo pliegues profundos y convirtiéndose en lo que conocemos como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Al expulsarse el ovocito y el líquido folicular, el folículo se colapsa, su pared se arruga, se pliega de modo característico y el estigma, que era la zona por donde salió el ovocito, se obtura con un tapón de fibrina. Puede verse una pequeña cantidad de sangre dentro de la cavidad folicular y se hacen evidentes cambios tanto en la capa granulosa como en la capa teca interna. Las células de ambas capas comienzan a proliferar, aumentando el grosor de la pared. La vascularización de la teca interna, que sabíamos que era una capa vascular, se hace muy evidente, pero la granulosa permanece avascular todavía. Y se inicia un proceso de hipertrofia por acumulación de inclusiones lipídicas en el citoplasma de estas células, tanto de la granulosa como de las células tecales. En un segundo momento, los capilares de la teca interna invaden a la granulosa y alcanzan la cavidad del folículo y entonces se llena de sangre. Por momentos se llama entonces cuerpo amarillo hemorrágico.
El proceso de hipertrofia continúa, pero ahora es más manifiesto en la capa granulosa y las células de la granulosa comienzan a hacerse grandes, poliédricas, con núcleo muy pequeño y un citoplasma intensamente vacuolado. Desde entonces a esta capa se les va a llamar células luteicas, luteínicas o granulosoluteicas. Y las capas de las células de la capa teca interna también tienen un cambio luteinizante y van a recibir el nombre de células tecaluteínicas o paraluteicas. Esta microfotografía corresponde al macro de un corte transversal de un ovario donde podemos reconocer un cuerpo amarillo hemorrágico. Vamos a hacerle un corte histológico. Y entonces en este preparado histológico con hematoxilina o ceina reconocemos el cuerpo amarillo porque es una estructura que delimita una cavidad y tiene múltiples pliegues como mamelones. Que esta capa hipertrofiada, grande, muy rosada, corresponde a lo que era la granulosa que hizo cambios luteínicos y que ahora se llama granulosa luteica. Y la capa tecal o teca interna es esta capita que está aquí por fuera, que sus cambios son menores y la proliferación es menor. En el proceso de proliferación supera la granulosa a la teca interna. Si le ponemos un poquito más de acercamiento, entonces vemos lo que les dije, las células de la capa granulosa se hacen grandes, eosinófilas, con núcleos pequeños basófilos, que corresponden a los cambios luteinizantes. Y aquí entre las mamelones de la superficie externa de este cuerpo amarillo se introducen las células de la teca interna que ahora se llaman tecaluteínicas o paraluteicas. Le vamos a poner un poquito de mayor aumento y vamos a ver la diferencia entre estas células grandes con citoplasma vacuolado sinófilo que corresponden a las células de la granulosa luteica y este grupito de células que están aquí, que son más pequeñas, citoplasma más eosinófilo, núcleos redondos, que corresponden a los cambios de las células de la teca interna y que ahora se llaman paraluteicas. Estos son los cambios del cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo entonces se encarga ahora de producir fundamentalmente progesterona y él tiene una vida media de aproximadamente 14 días. Se mantiene por los niveles de hormona luteinizante, pero en los niveles de estrógeno y progesterona hacen un feedback negativo y entonces van a hacer que se produzca menos FSH y por supuesto menos LH, que es la que nos va a mantener la segunda fase del ciclo. Al disminuir la LH, pues la vida media del cuerpo amarillo, aproximadamente 2 días antes de la menstruación, deja de funcionar, no produce estrógeno y progesterona y viene la menstruación. Si hay un embarazo, el cuerpo amarillo persiste porque el embrión produce una hormona gonadotrofina coriónica parecida a las gonadotrofinas que hace que se mantenga el cuerpo amarillo hasta que se desarrolle la placenta. ¿Qué pasa con el cuerpo amarillo una vez que degenera y viene la menstruación? Se convierte, hay una fibrosis, primero una hialinización y luego una fibrosis, se convierte en lo que se denomina cuerpo albicans. Hemos revisado hasta el momento las características morfológicas o los cambios morfológicos que se suceden en el ovario con relación al ciclo menstrual. Nuestra próxima clase estará relacionada a ver los cambios morfológicos o histológicos del cuerpo uterino.